Bueno, como les prometí la semana pasada, surgió en el último momento de nuestra clase, de nuestro estudio bíblico, una pregunta que es una pregunta latente en todas las iglesias y en el corazón y la mente de muchos creyentes. Ahora, antes de comenzar este tema del estudio bíblico de hoy, debo decirles que hay muchas cosas de la Biblia que hemos creído por fe. Y la fe no necesariamente es un análisis científico de algo y decidimos creerlo o no por la evidencia que hay. No. Yo creo en un paraíso. Creo en una habitación que el Señor ya me tiene para cuando yo llegue a su morada. No he visto ningún plano. No conozco si hay llaves o claves de computación para entrar. No tengo realmente idea a quién voy a tener como vecino. Si tendré oportunidad de tener a algunas personas favoritas cerca de mí. No tengo idea de nada. Pero yo creo que va a ser una mansión extraordinaria. ¿Quién cree eso? ¿Cómo lo cree si no lo ha visto? Eso se llama fe. Entonces, hay ciertas cosas que no podemos considerar sin por lo menos un gramo de fe. Entonces, aquí vamos entonces con esta pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Bueno, antes de que esta pregunta sea respondida, debemos definir un término aquí. Porque como me pasó una vez, yo pregunté en una encuesta que estábamos haciendo en la comunidad allí en Las Cruces. Mi familia y yo estuvimos pastoreando una iglesia ahí un par de años e hicimos una actividad donde queríamos saber cómo la comunidad estaba alrededor. Entonces, a mí me tocó un señor muy amable y muy simpático, pero que se enojó en un momento con una de mis preguntas. Bueno, no eran mías, eran de la hojita que teníamos para investigar el tema. Le digo, ¿y usted, caballero, qué es lo que es? ¿Es un cristiano? Y me queda mirando y me dice, sí. ¿Acaso tengo cara de perro? Y yo le dije, Señor, mil disculpas si lo que dije lo incomodó, pero si yo estoy preguntando si usted como religión es un cristiano o tiene otra religión, creencia. Por ejemplo, le dije yo metodista, católico, presbiteriano. Oh, eso quería decir usted. Y ya le cambió la cara, ya no tuvo más cara de perro. Entonces después le pregunté, ¿pero por qué se enojó? Me dice, es que todos los seres humanos somos cristianos. Le dije, no, la Biblia dice, no dice eso. Dice, pero me refiero a que todos somos seres humanos. Ah, entonces muchas personas en este planeta hoy usan la palabra cristiano como sinónimo de ¿qué? De persona. Entonces cuando yo le pregunté si era un cristiano, él pensó que yo le estaba diciendo que se parecía a algún animalito o alguna otra cosa. Entonces por eso es importante definir la palabra cristiano, especialmente cuando uno piensa en responder a esta pregunta. Entonces un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente en una iglesia o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras cada una de estas cosas son parte de ciertas maneras en que nos identificamos como cristianos, no son estas las que hacen a una persona cristiana. ¿Qué hace a una persona cristiana? Al que aceptó a Cristo como ¿qué? Como su único y suficiente Salvador.
Si una persona ha hecho esa confesión públicamente, entonces es declarado un cristiano. Y por lo tanto, simplemente por haber hecho esa declaración, no solamente se convierte en un cristiano, sino también se convierte en uno que tiene al Espíritu Santo en su vida, en su cuerpo, en su corazón. Entonces, una persona, un cristiano, es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Lo dijo el hermano Franklin cuando hizo el llamado el domingo. Por lo tanto, tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿base bíblica para eso tenemos? Por supuesto, miren esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Juan 3:16. Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Otro versículo, Efesios 2:8-9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ni tampoco es el resultado de las obras para que nadie se crea la muerte. Bueno, eso dice mi versión. Acá dice, para que nadie se vanaglorie. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un cristiano. Así que, con esta definición en mente, ¿ustedes piensan que puede un cristiano perder la salvación si ya Dios declaró todas estas cosas? Contesten solo en su mente por el momento. Con todo lo que ya hemos dicho, ¿quién nos ha dado esa tremenda gracia? Solo Dios. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. La verdad que a ninguno nos alcanza para merecerlo. Bueno, tal vez a Andrea le alcance por ser más joven y no haber vivido tantos años como nosotros. Y está más ángel todavía, más. Pero tampoco. Ya. Así que, ¿van conmigo? Sí. Ok. Entonces, quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice acerca de nosotros y qué ocurre en la salvación de las personas. Es decir, cuando un predicador hace ver el mensaje de la palabra como el domingo, muy claro, muy preciso todo, y nosotros decidimos creer y decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor y decidimos confesarlo a Él como nuestro Salvador personal, bienvenidos, asiento. Entonces el Señor actúa y hace cosas extras. Ahora, esas cosas extras están claramente dichas en la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que ocurre en la salvación? Fíjense lo que ocurre. Un cristiano es una nueva criatura. Los que estuvimos el domingo en el evento nos dimos cuenta que la gente iba caminando por las gradas hacia abajo. Algunos no pudieron llegar hasta abajo, pero mientras iban bajando, algunos iban sollozando de emoción. ¿Lo vieron eso? Ahora, ¿por qué estaban llorando si nadie se había muerto? Pero era la tremenda emoción de sentir que Dios transforma nuestro corazón y nos llena de una fuerza que nunca antes habíamos experimentado. Entonces, esa persona que entró a ese recinto, cuando salió, se llamaba igual e iba con la misma ropa, pero era distinto. ¿Por qué? Porque el Señor lo había hecho una nueva criatura.
Con razón Pablo exclama con fuerza y con claridad ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y eso es verdad o no? Yo lo viví a los 14 años y lo sigo viviendo. Porque el Señor transforma cosas delante de mis ojos. Transforma corazones, transforma personas, transforma familias. Entonces, somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos. Así que un cristiano no es solamente una versión mejorada por un instante de fe, sino que somos una persona absoluta y completamente nueva. Es cierto, nuestros piececitos siguen igual, nuestras manos siguen igual y nuestra ropa nos sigue quedando bien todavía, pero el alma, esa parte de nuestro ser que es la que está en comunión con el Señor, no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que un cristiano perdiera la salvación, esa nueva creación tendría que destruirse. Es como si esto me lo dan nuevo y no, tiene que volver como antes de que fuera fabricado. Bueno, entonces tengo que despedazarla, ¿verdad? Y sacar papel y acumular todo el papel y de sacar con agua tinta para sacar la tinta. Estaríamos destrozando esa nueva creación si se perdiera. Tendría que ser destruida esa nueva creación. Satanás no tiene ese poder. Tiene el poder de destruir a aquel que todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Pero el que ya es una nueva criatura tiene el sello de ¿qué cosa? La salvación. Tiene el sello de la salvación. Tiene la presencia única de Dios en su vida. ¿Quién está dentro de él ya? No. Perdón que diga no tan bruscamente, mi hermana. ¿Me perdona? Ok. ¿Quién está dentro de uno ya? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Ahora, ¿no recuerdan cuando ustedes se convirtieron a Cristo y parecía que tenían un globo adentro? Yo así me sentía, como que algo está aquí. ¿Y saben qué? Yo tenía fuerza y palabras para hablar y decir lo que nunca me había atrevido 5 minutos antes. Segundo, un cristiano es redimido. Un cristiano es redimido. ¿Qué es ser redimido? Se refiere a una compra que ha sido hecha a un precio que ha sido pagado. Es como cuando usted junta una lanita extra para comprarse el televisor de sus sueños. ¿Cuántos quieren un televisor de 23 pulgadas? Nadie dice nada. Ese era el gran sueño hace 20 años atrás, 30 años atrás. Hoy queremos uno de 70, 80, 100 pulgadas. Ay, pues depende del tamaño en que vive uno, porque el televisor o uno. Pero no queremos esas cosas así grandotas. Claro. Entonces, la palabra redimido es que usted juntó su lana y lleva el dinero a la tienda ahí y pide el televisor y le dice, ¿cuánto le debo? Y la persona le dice $800. No sé cuánto vale uno de 70 pulgadas. $800, más o menos. Y usted empieza a sacar la plata y la cajera le dice, no se preocupe, ya está pagado. ¡Ah! ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¡Qué lindo! Eso es ser redimido. Porque cuando Cristo nos hizo sus hijos y nos hizo salvos, es que Él perdonó y pagó ¿por qué cosa? Por nuestros pecados, no los del vecino, ni los de ustedes, los míos. Pagó por los míos. Eso es ser redimido. Entonces, dice la palabra que
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Con eso pagó el Señor. No pagó con dólares, no pagó con euros, no pagó con ninguna de esas mugres porque no sirven en el cielo. Esto sirve en el cielo. La preciosa sangre de nuestro Señor, como la sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, usted y yo, si todos somos creyentes aquí, hemos sido redimidos por la sangre del cordero. Amén. Entonces, fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Para que un cristiano perdiera la salvación, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría Dios que anular esa transacción. ¿Y quién sería el gran afectado ahí? ¿Nosotros? Piénselo bien. Cristo, exactamente. Cristo sería el gran afectado. ¿Por qué? Él le podría decir al Padre, oye papá, acabo de hacer un sacrificio gigantesco para darle vida a todos estos feos y ahora les devuelves todo y yo, ¿cómo quedo? ¿Lo ven? Exacto, es un sacrificio en vano. Ahora, ¿nos afecta a nosotros cuando hacemos nosotros un sacrificio en vano? Cuando alguien necesita algo y hacemos todo un esfuerzo para ayudarlo, para darle la lana que le falte o para encaminarlo donde tiene que ir, y al final el tipo dice, no, al final no quería ir. ¡Uy! Dan ganas de estrangularlo. Bueno, ¿cuál sería la reacción de Jesús si dijera el Señor, no, vamos a anular toda esta cosa? ¿Se fijan? Entonces, esa sangre preciosa de Cristo ya no sería tan preciosa. ¿Y el Señor puede perder su preciosidad? No. Entonces, qué bueno que me van siguiendo, porque Dios tendría que anular su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo, y eso sí que sería un tremendo problema. En tercer lugar, un cristiano es justificado, aceptado, admitido, reconocido. Fíjense la cantidad de verbos que se usan ahí. Justificado. Justificado pues por la fe. Aceptado. ¿Nos merecemos estar en la presencia del Señor? No. Pero fuimos aceptados por la sangre de Cristo, porque somos sellados, porque somos redimidos, porque alguien ya pagó el precio y ahora somos limpios. Segundos antes éramos un cúmulo de pecados y de errores. Ahora estamos, como dice la Biblia, blancos como la nieve. Entonces, ¿qué pasa con eso? Justificar, la primera palabra usada aquí, justificar significa declarar justo aún a uno que un segundo antes no era justo, era injusto. Y a veces nos ha pasado la experiencia, por ejemplo, hablando otra vez del evento del domingo pasado, yo vi a mucha gente que bajó con gozo al momento de abajo, pero otros lloraban y lloraban y lloraban, porque se daban cuenta que a pesar de sus vidas, el Señor les estaba justificando. Y uno que otro, porque siempre hay algún angelito por ahí que hace todo bien y se porta bien y tiene un corazón entregado. Bueno, ese bajó corriendo gozoso, casi iba volando porque tenía alas de ángel en ese momento. ¡Prá! Llegó abajo. Pero los malosos, los que tenían esa carga pesada, madre mía, que les costaba levantar cada pie mientras iban liberándose en ese proceso de entrega. ¿Lo vio, hermana Helen, eso?
La hermana estaba brincando y llorando ahí también, ¿eh? Estaba conmigo. Bueno, entonces la justificación es algo que podemos notar, ver y experimentar. Todos los que estamos aquí lo hemos ya experimentado. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los justos? Que ni siquiera hay uno. Pero resulta que en Cristo ahora sí que somos justos. Ahora, fallamos de vez en cuando, es verdad. Bueno, pero ahí estamos todavía aquí en la tierra y estamos en ese proceso de santificación. Entonces, somos declarados justos. Entonces, con todas estas, y somos admitidos ¿a dónde? ¿A dónde somos admitidos? ¿Al estadio de los Cowboys? ¿Aló? ¿Cómo se llama ese lugar donde vamos a estar con el Señor siempre? En el paraíso terrenal. Ay, Señor, hermanos. Llámele cielo, llámele paraíso, pero llámele de algo, no se quede ahí. Para que un cristiano tenga que perder la salvación, Dios tendría que retroceder, arrepentirse de la opción que le dio al ser humano. ¿Y cómo estarían los reclamos? Al 100, ¿verdad? Tendría que cancelar lo que Él otorgó previamente. Así que los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables, como eran. Dios tendría que revertir las sentencias dictadas por el tribunal divino. Sería un verdadero desastre para la humanidad. ¿Qué más? A un cristiano se le promete la vida eterna. ¿Ustedes se les prometió vida eterna? Yo tengo vida eterna. No solo se me prometió, ya se me dio esa vida eterna. Porque mi espíritu ya conoce cuál es su destino. Mi cuerpo ya sabe a dónde va a ir. Como dice el gran dicho filosófico por ahí, dice cuerpo, ¿cómo dice Jani? Cuerpo en tierra, tierra en cuerpo. Es mejor tierra en cuerpo que cuerpo en tierra. O sea, es mejor estar un poco suciecitos que estar en la tierra ya transformados en abono para los pajaritos, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo va a deshacerse, va a experimentar la descomposición biológica tradicional, aun cuando después dice la promesa que vamos a recibir un cuerpo biónico, me pareció escuchar ahí, a los Superman o la Superwoman, algo así. No, todavía mayor, un cuerpo glorificado. ¿Cómo nos vamos a ver ahí? Wow, chiquiti, wow, digo yo. Si así nos vemos bien, imagínense. Entonces, a un cristiano se le promete la vida eterna. Ahora, acabamos de leer hace un momento, lo sabemos ya de memoria, pero ahí está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Así que la vida eterna es una promesa de vida para siempre. ¿Dónde? En el cielo con el Señor. Con el cielo con el Señor. Y Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Cree y serás salvo. Cree y estarás conmigo por la eternidad. Para que un cristiano perdiera la salvación, entonces la vida eterna tendría que ser definida nuevamente, porque ya no sería eterna. ¿Se imaginan la de reajustes que habría que hacer si Dios decidiera interrumpir todo este concepto de salvación por la eternidad? Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre,
Entonces, ¿cómo podría hacer Dios para romper esta promesa, quitándole a todos sus hijos la vida eterna? Ahora aquí les va otra, y esta está heavy. Bueno, todas están heavy, pero esta muy gráficamente nos muestra otra sección. Un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu. Un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu. Dice Efesios 1, 13 y 14, en él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo he usado muchas veces, pero es un ejemplo muy lindo, el del correo de los Estados Unidos. Aquí usamos mucho el correo en el Ministerio de Inmigración. El sello que nuestro cartero de la comunidad aquí, el querido y buen ponderado Chico, es un sello especial. El sobre que le llevamos es un sobre especial. Pero por muy especial que ese sobre sea, no va a tener el privilegio que tiene hasta que no tenga ese sello que Chico le pone. Y ese sello, tan pronto lo recibe el sobre, ese paquete empieza a viajar, porque la promesa del correo de los Estados Unidos, que es en 48 horas, ese sobre que sale del Paso, Texas, va a estar en alguna de las oficinas de inmigración del norte de este país. Y no le va a faltar nada adentro. Nadie lo va a abrir, nadie lo va a adulterar, nadie lo va a espiar, porque está sellado. Y cuando ellos nos mandan a nosotros un paquete, los de inmigración, por ejemplo, hoy recibimos dos buenísimas noticias para dos hermosas personas, una de la iglesia y otra de fuera de la iglesia. Ese sello traía ese sobre casi como en bandeja, y este caballero honorable que está aquí, cuando lo sacó del buzón, lo trae aquí también con una reverencia, no sé por qué, pero yo sé por qué. Porque él entiende que aquí viene algo tan importante que va a cambiar el futuro de una persona y de su familia. Es tremendo lo que trae esa noticia. Y es un papelito blanquito que tiene ciertas indicaciones, un código de barras, un QR y no sé qué más, pero está sellado. Bueno, usted y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién ve eso? El Señor. Y de vez en cuando lo vemos entre nosotros. Porque, por ejemplo, hablando otra vez del domingo, yo vi a muchas personas ahí selladas que estaban ministrando a otros. Y tal vez los más inocentes de todo eso era el hermano Franklin y su traductor, que hicieron un trabajo loable, excelente. Pero él hablaba con una naturalidad, le hablaba al pecador con un sentido tremendo, donde él no se mostraba como un superior, simplemente se mostraba como uno sellado por el Señor. Así debe ser. Entonces, en el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. El resultado final es que la gloria de Dios es alabada. Para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar el espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar o anular la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza
y disminuir su gloria. Todo eso tendría que ser Dios solo para anular ese sello. Y vuelvo al sobre. ¿Hemos logrado sacarle el sello a uno de esos sobres? Never. Se rompe todo, se rompe el sobre, se rompe la pegadura, queda un desastre. No se puede sacar ese sobre. Entonces el sobre por sí solo es una evidencia que lo que hemos mandado y lo que hemos recibido cuenta con la aprobación, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos. En el caso nuestro, tenemos el sello del Señor y hemos sido sellados. Aleluya. Así que un cristiano es marcado por Dios y sellado ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Ahora, la mayoría, si no todo, de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo será o sería invalidado si la salvación se perdiera, ¿verdad? Si la salvación se perdiera, se anularía todo este proceso. Es como que si ese sobre en la mitad del camino, el sello no tiene valor y alguien lo ve y lo toma y dice, no, ¿para dónde va esto? Ah, la basura. Y se destroza todo. Entonces la salvación, hermanos, es un don de Dios. Y repito el significado de un don. Siempre que escuche la palabra don, piensa en un regalo. Bien envuelto, bien bonito, con una rosa bien arreglada y lo que hay adentro de un valor extraordinario. Ese es un don. Pero los dones de Dios y los dones de Dios para nosotros son irrevocables. ¿Conocen esa palabra? Irrevocables. Es decir, como dicen en las cortes a veces, esto es inapelable. No se puede contradecir. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Pues de la palabra del Señor. Dice, a un cristiano se le glorifica, se les garantiza la glorificación. ¿Me salté uno? Bueno, déjeme terminar de hablar de lo irrevocable. Cuando un preso es juzgado y recibe una condena, usualmente, de acuerdo a las leyes de este país, tiene derecho ¿a qué cosa? A apelar. El hombre apela, presenta más evidencia, trata de convencer al juez de que ese día se le olvidó ponerse las alas de santo. Pero el juez al final no le cree, no tiene suficiente evidencia y ratifica su condena. ¿Hay una segunda oportunidad de apelación? Sí. En algunos casos, sí. Si la ley en ese caso lo dice, hay una segunda oportunidad de apelación. El hombre otra vez apela, usa su mejor ingenio, pero aquí la cosa no es de ingenio, sino es de mostrar pruebas que digan que yo no estaba ahí o que soy inocente. Bueno, ¿qué pasa cuando el juez le dice, ¿sabes qué? Esta es la segunda apelación que tienes y es denegada. Pero de ahora en adelante, mi juicio es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay más apelación. Y que digas lo que digas, inventen lo que inventes, que muestres lo que muestres, no hay cambio de tu condena. Entonces, cuando la Biblia dice ahí en Romanos 11:29, me parece que me brinqué ese pasaje, hermanos, búsquelo en su Biblia, por favor, porque no quiero que no tengan la evidencia ahí. Romanos 11:29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. O sea, cuando alguien quiere torcerle la mano a Dios y decirle, Señor, por favor, cambia esa ley. Maté a 3 personas nomás, pero no me condenes por eso, cámbiale la cosa. El Señor le dice, calmado, pero eso ya no es cambiable. Esta ley es irrevocable. Si a mí me place dar salvación, así como lo he dicho,
así será. No hay cambios. 11:29. ¿Lo encontró, hermana Victoria? Sí. Acuérdense, las versiones buenas, todas van a coincidir, ¿verdad? Así que no se preocupen, hay más riqueza de vocabulario cuando tenemos versiones distintas. Así que, hermanos queridos, un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Los redimidos no pueden ser recomprados. La vida eterna no puede ser temporal, o es eterna o no es, ¿verdad? Dios no puede renegar de su palabra. Bueno, también de acuerdo con la palabra somos justificados al momento de la fe en Cristo. ¿Qué dice el pasaje de Romanos 5:1? Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez uno de los regalos que más percibimos cuando recién recibimos a Cristo en el corazón y hemos tenido esos pecadillos que nos han quitado la alegría por muchos años en nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que somos justificados por la fe, viene una paz. Aun cuando ese pecado haya sido un pecado grandote, tremendo, ¿verdad? Somos justificados y ¿qué viene? Paz. Paz con Dios. Así que los redimidos entonces no pueden ser recomprados, la vida eterna no puede ser temporal, Dios no puede renegar de su palabra. Las escrituras dicen que Dios no puede mentir. Ok, les dije hace un momento que los cristianos dicen que la escritura, dice que Dios no puede mentir. ¿Eso es correcto? ¿Puede mentir Dios o no? No, ¿por qué no? Porque entre sus atributos divinos está el hecho de que Él siempre dice la verdad. Por lo tanto, no puede Él mentir. Así que si Él no puede mentir, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, los va a obligar entonces a cumplir con su plan ya dado a todo el mundo. Entonces, si Él se arrepintiera o anulara algo, estaría mintiendo. Y eso va en contra de su propia naturaleza. Entonces, las objeciones más comunes que encontramos acerca de esto y frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación son estas. ¿Qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse? ¿Han escuchado esa? Es tal vez una de las más populares. Ay, pero mira este hermanito cómo anda, fuma, toma, le gustan las mujeres y hace tanta cosa. Y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse. No fueron el domingo, por supuesto, a la campaña, más bien se fueron a la taberna a tomar y... Ok, ya me dijiste. Ese es un argumento. El segundo, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? ¿Conocen alguno de ellos? Hola hermano, hace tiempo que no te veía. Sí, es que ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas? No, es que me di cuenta que esto era una pantomima. Que lo que dice la Biblia es ficción. Y dicen muchas torpezas. Si usted no está firme, puede contagiarse. Pero si usted está firme, le dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti porque se ve que andas confundido. Y tienes que sopesar bien lo que has hecho. Y el Señor te perdona. ¿Y lo vuelve a recibir el Señor? Claro que lo vuelve a recibir. Pero tiene que haber esa actitud de reconciliación y de pedir perdón. Arrepentimiento, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego declaran que no son cristianos y niegan a Cristo? Bueno, el problema con estas dos objeciones es este. Es la suposición. ¿Se acuerdan que cuando empezamos dijimos quién es un cristiano? Entonces un cristiano no es un ser humano,
tampoco es un animalito, tampoco es un simplemente decir estadístico. Porque, por ejemplo, cuando hubo el censo aquí, pasaron por aquí y el inspector golpeó la puerta y me preguntó, ¿y aquí son todos cristianos? No, le dije yo, aquí soy el único. Porque era un martes, no había nadie más. Entonces, ¿a quién quería contar el tipo? Entonces me vaciló, pues, y yo le devolví un buen chiste. Ok. Con estas dos objeciones, existe la suposición de que todos los que dicen ser cristianos verdaderamente son cristianos. Pero la realidad es que son cristianos. Solo ellos lo saben. Por los hechos. Por los hechos, ¿qué más dice, hermana? Ayúdeme, dígame el versículo completito para que yo pueda entenderlo. Dice su palabra que Por los hechos los conocemos. Por los hechos los conoceréis. Entonces la propia Biblia nos advierte anticipadamente que habrá unos cuantos y a veces muchos que dicen una cosa, pero son otra. Se comportan como uno, pero al final no son como uno. La Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral, porque todos podemos caer en un pecado, hermanos. Pero ¿cuál es la herramienta que todos tenemos para reivindicarnos inmediatamente? ¿Cuál es? la oración. No. Empieza con A. El Espíritu Santo. Arrepentirse. Si yo, por ejemplo, voy saliendo acá y se me atraviesa un señor con su pick-up grande y me echa encima el carro y yo le digo, hijo de tu... y cometo una infracción de vocabulario y lo maldigo al Señor, fallé, ¿verdad? Pero por eso me voy a ir al infierno, si yo soy un hijo del Señor, estoy sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el remedio para mí? Arrepentirme, Señor, perdóname. Y le pido perdón al sopilote también, digo al caballero, para que no piense que soy un vulgar. Entonces, ahora, eso se hace con un corazón de verdad arrepentido, ¿verdad? No de boquita nomás. Entonces, esa es la gran diferencia en cuanto a nosotros que nos equivocamos de vez en cuando. ¿Hay alguien que no se equivoca nunca aquí? Ah, mi hermano levantó la mano. Te estoy bromeando. Pero, ¿verdad que nos equivocamos? A veces a nuestra amada esposa le decimos cosas no tan bonitas y ella nos responde con una escoba en la cabeza o algo así. Entonces nos arrepentimos y pedimos perdón. Le pedimos perdón al Señor primero porque contra Él hemos pecado y después pedimos perdón a quien le dirigimos el epíteto bestial que le dijimos a esa persona. La Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. Por eso la Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca, pero todo el que peca no ha visto ni lo ha conocido. También la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano de verdad. Ellos salieron de nosotros, nos advierte la Escritura, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Y esa advertencia, hermanos, hay que tenerla muy en cuenta, porque Satanás se mete en la iglesia también. Pero siempre con corbata y un buen traje, muy bien adornadito, para verse santito. Pero perturba a la gente. Y cuando eso hace, nos damos cuenta inmediatamente. De santo no tiene ni la S. Entonces hay que observarlo, orar por él.
y eventualmente reprenderlo. Pero a veces pasa. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Esas personas, me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Pero al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Así que puede haber sido religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació por el poder, nunca nació de nuevo por el poder de Dios. Porque, como dijo mi hermana, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los redimidos de Dios pertenecen al que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, uno que es de Cristo lleva fruto. El que no es de Cristo no lleva fruto. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Romanos 8:38. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Juan 10:28. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. Ahora, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. ¿Quién hace eso? El buen pastor que busca a la oveja que se había apartado o perdido. Y por eso tenemos esa linda pintura de un gran pintor que hizo que ese bastón con curva arriba representara a ese Jesús que va y a esa oveja que se está cayendo por el barranco la coge y la salva con su báculo de pastor, ¿verdad? Pero lo va a hacer cuando sabe que esa es una de sus ovejas. El cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor asume toda la responsabilidad de llevar al perdido a casa sano y salvo. Judas 24 y 25 enfatiza aún más la bondad y la fidelidad de nuestro Salvador. Y dice así, creo que la puse ahí, no. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, para mis visitas que están aquí, esta es una hermana que se llama Entonces. Y lo que más le gusta preguntar después de un estudio bíblico es, entonces, ¿qué es eso de que puede un cristiano perder la salvación? Bueno, en primer lugar, recordarles que si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Acuérdense que el elemento de la predestinación es parte de la teología del Señor. Nos llamó y nos justificó, pero si perdiéramos la salvación, entonces Romanos 8:30 se iría a las pailas, desaparecería, porque Dios no podría cumplir con su propia indicación. En segundo lugar, un cristiano no puede perder la salvación. La mayoría, si no todo, de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo, sería invalidado si la salvación se perdiera. O sea que la Biblia quedaría todo lo que el Señor hizo. claro, no tendría valor.
Exacto. Así que, gracias a Dios que no es así. La salvación es el don de Dios y los dones de Dios, no se olviden de esto, son irrevocables. Es decir, inapelables. Yo tenía un amiguito en la cuadra, bueno, todavía es mi amigo, ahora es un amigo de 66 años, se llama David. Y una Navidad estaba muy contento porque su papá le había regalado unos patines de hockey. Hockey, eso para andar en las rueditas, ¿verdad? No de hielo, porque en mi tierra el hielo está en los refrigeradores nomás, no hay hielo afuera. Pero a la semana después de Navidad, el papá se los quitó. Y le dijo, es que no vi interés en ti, entonces los voy a usar yo para practicar hockey. Entonces, pero me los regalaste a mí. Pues me arrepentí, pues. Ese papá quedó muy mal por todo un año. No solamente con David, sino con todos nosotros. Porque lo detestamos a don Germán por todo un año. Hasta que a la otra Navidad le tenía patines de nuevo a David. Y él se quedó con los otros. Don Germán era un hombre bajito, ya falleció. Así que le quedaban muy bien los patines de su hijo. Pero, ¿qué tal si Dios nos hiciera lo mismo? ¿Saben qué? Écheme para acá los patines porque no se los voy a prestar más. Así que la salvación es el don de Dios y los dones de Dios no se cambian, son irrevocables, inapelables. No debemos ni deberíamos tener un pleito con Él pensando en que la salvación se pueda perder. Gracias a Dios que no se pierde. Piénsenlo, oren al Señor, revisen las citas y que el Señor les lleve a una convicción, no a una decisión, sino que a una convicción, para que frente a la duda en cualquier momento digan, no, eso no puede ser, porque mi Señor es un Dios de palabra. Él no cambia sus promesas. Él no cambia su naturaleza. Él es el que es siempre. Amén. Padre bueno, te damos gracias por esta tarde y por el gozo de abrir tu palabra y entender, ojalá un poquito más de lo que tu texto sagrado dice al corazón de cada creyente. Señor, ayúdanos a discernir correctamente, a tomar en cuenta esta abundante base bíblica y también danos la convicción de esa generosidad y maravilla que tú eres para con nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas y de nuestros pecados. Padre, gracias por lo que eres, gracias por lo que haces y más gracias todavía por todo lo que nos das. Y Señor, que al volver a nuestros hogares podamos tener una noche de descanso y mañana al amanecer de nuevo, que nuestra primera expresión sea gracias de nuevo por regalarnos un nuevo día. Señor, bendícenos y esperamos encontrarnos otra vez el próximo domingo para alabar y glorificar tu santo nombre. Llévanos a casa con bendición, te lo pedimos en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pórtense bien y no miren a quién. Amén.